7NN, prenem la paraula i ho fem de la mà d'Enric Valls. Ell és psicòleg. Enric, bienvenido. Un placer estar aquí. Enric, hacía tiempo que no conversábamos y hablábamos y vamos a hablar de un tema que quizás la pandemia siempre ha estado presente, pero la pandemia ha acelerado: el suicidio, las enfermedades mentales. Es algo que se ha disparado y bueno, pero vamos a ver. Primero, técnicamente, ¿qué es el suicidio? Sí, tengo que decir, Miguel Ángel, que precisamente la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la salud mental, porque hasta antes de la pandemia, bueno, pues la salud mental no estaba muy presente, ¿no? De hecho, hay mucha gente que era reacia, pero nos ha hecho ver la vulnerabilidad en muchas ocasiones de las personas a la hora de afrontar situaciones. Y el suicidio es una situación que también está muy presente, porque si no cuidamos la salud mental, si la persona no sabe cómo gestionar la parte emocional y precisamente no sabe cómo trasladar esa angustia, porque sigo el ejemplo de la pandemia, ¿no? La pandemia ha hecho que muchas personas no tengan ese trabajo que antes podían llevar a cabo. Ha puesto de manifiesto también situaciones de salud física, situaciones de pareja, situaciones de familia. Y claro, una de las vertientes que también se da y que ha aumentado precisamente en nuestro territorio español es el tema del suicidio, ¿no? Cuando hablamos de suicidio hay como mucho tema tabú, ¿no? Y de hecho el hablarlo también es una forma de centrar y de ponerle palabras a algo que también está muy presente. Sí, porque, disculpa que te corte, parece que en los medios de comunicación había algo así como: no hablemos demasiado de los suicidios para no incitar al suicidio, cuando realmente yo creo que la operativa sería al contrario. Hay que hablar para explicar qué es lo que está pasando. Sí, efectivamente. Antes de todo esto, hace unos años, es cierto que en los medios de comunicación el tema del suicidio era como un tema que no se habla. Hoy en día está demostrado científicamente que el hablarlo acerca, no con la finalidad de fomentarlo, sino acerca una realidad que está a día de hoy muy presente, ¿no? Entonces, como comentaba, el suicidio es una situación límite, es multifactorial y es muy complejo. No solamente es a raíz de una situación, sino es una serie de situaciones en la que la persona ve como única salida el poner fin a su vida. La persona que se quiere suicidar no quiere matarse, quiere matar una situación que le genera mucha angustia. Y eso, claro, como no tiene la posibilidad precisamente de verbalizarlo, porque una persona que está en esa situación tiene dos emociones. Una es la culpa y otra es la incertidumbre, el miedo, ¿no? También viene está muy conectado, ¿no? Y entonces, claro, ahí aparece un fenómeno que nadie nos dice cómo abarcarlo. Hay dentro del colectivo, porque aquí no hablamos que se suicidan solamente un segmento de edad, porque aquí se suicidan jóvenes adolescentes por causa de bullying, de acoso escolar. Aquí hay, como bien has dicho, gente que ha perdido el trabajo a causa de una separación, es decir, las causas son múltiples. Pero yo te preguntaría, ¿quién está en riesgo verdadero de suicidarse? Tengo que decir que cualquier persona puede estar en riesgo cuando está al límite. Sí que es cierto que cuando, en este caso, el individuo recibe, por ejemplo, vamos a decir, un acoso laboral, o en el caso que comentabas muy bien, que hace un par de meses salió también a la palestra, el caso del acoso escolar, es más vulnerable la persona para cometer esa situación. Tengo que decir que también hay rasgos de personalidad, que son personas un poquito más inhibidas o que tienen dificultades a la hora de expresar y de comunicar. Pero insisto, cualquier persona puede estar en ese punto. Por eso es importante recalcarlo. Y claro, esto no hay que venir hacia otro lado, ¿no? Hay que mostrarlo, decirlo y hablar de ello. Realmente las personas con este factor elevado de riesgo, aunque somos todos, pero ese factor elevado de riesgo, tendríamos que hablar, por ejemplo, de gente que ya ha tenido antecedentes, ¿no? Que ha intentado alguna cosa
o quizás que está en una depresión, o vamos a llamarlo trastornos mentales, ¿no? Que son enfermedades que llevan a un episodio final. Todos estos casos, cada uno está en un cajón, pero que al final conforma un mundo, ¿no? Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, no lo hemos comentado, pero sí que es cierto que si la persona ha tenido, por ejemplo, algún intento de suicidio previo, si tiene algún tipo de depresión mayor, si consume algún tipo de sustancia, alcohol o algún tipo de droga, eso puede fomentar. Y además también, efectivamente, algún tipo de trastorno mental grave. También tenemos que decir que, efectivamente, somos personas y tenemos que ir en la misma dirección, ¿no? Es decir, no porque unas personas sean más vulnerables que otras, tenemos que mirar hacia otro lado, como decía. La verdad es que muchas veces pasa que la pérdida de un ser querido acaba siendo el factor fundamental para un suicidio de la persona que lo ha perdido. Sí, no tiene por qué ocurrir, pero hay algunos casos que ocurren. De hecho, todos somos conocedores de alguna situación de una pareja, vamos a decir, de anciana edad, ¿no? Que uno de ellos ha fallecido y de repente el otro no ha podido soportarlo, aunque estamos diciendo que cada caso es único y es complejo, pero ha decidido poner fin a su vida porque se ve inválido emocionalmente para la hora de afrontar, porque es tan fuerte ese vacío que no ha sabido cómo llenarlo, ¿no? Y claro, son situaciones que se dan, que entiendo y entendemos que son límites, pero tenemos que en fin, comentar que cuando se da esa situación también una serie de señales, porque la persona que se quiere suicidar va mostrando ciertas señales. Primero, una es el abandono de la autoimagen. Deja de cuidarse, deja de ducharse, deja de peinarse, deja de hacer toda aquella actividad relacionada con el cuidado personal. Por otro lado, verbaliza frases como que la vida no tiene sentido, frases como creo que es hora de que me marche, me quiero morir, son frases que ya nos ponen la señal de alarma. Y hay que decir, uy, aquí hay que estar pendientes, ¿no? Otro elemento importante y que también es significativo es cuando, vamos a decir, hace algún acto de despedida. De hecho, en ocasiones, no en todo, porque dentro del suicidio hay diferentes tipologías. Una de ellas es que la persona que quiere cometer el acto hace como una carta de despedida, se despide de los familiares y entonces ahí entra una dinámica que hay que tener también los ojos puestos, ¿no? Porque es significativo. La verdad es que cuando aparecen los signos estos de advertencia, ¿no? sobre el suicidio, es cuando, sobre todo los seres más allegados, deberían de tomar parte, porque creo que es el momento del profesional, ¿no? Así es. Tengo que decir que hay frases o incluso creencias de personas que piensan que si lo dice no lo va a hacer. Y es justamente lo contrario. Okay. Hay que estar pendientes. Si lo dice, hay que estar pendientes. Vamos a decir que una persona que quiere hacer esa situación tiene un nivel de angustia muy, muy fuerte, que no lo comunica ni lo expresa con nadie. Entonces, el hecho de verbalizarlo, hay que estar ahí y hay que escuchar. Cuando no sepamos qué decir, estando ahí. Y decir ciertas frases como, por ejemplo, ¿necesitas algo? ¿Hay algo que yo puedo hacer? Frases que la otra persona capta que tiene una salida de emergencia. Porque yo siempre lo digo, la persona tiene que tener puertas de salida de emergencia, ventanas abiertas. Cuantas más ventanas abiertas tenga, menos probabilidad y posibilidad de realizar la situación, ¿no? Aquí estamos hablando de alguna manera, acompañar al paciente o a la persona que tiene estos pensamientos al profesional, pero puede pasar que la persona esta sea consciente y se pregunte ¿cómo debo encontrar ayuda? Sí, ahí a veces no, en una gran mayoría de ocasiones la familia sufre mucho,
porque no sabe cómo actuar. Ve, por ejemplo, a un familiar que está en un estado depresivo mayor o un estado de tristeza máxima, ¿no? Y a veces se ve incapaz de hacerlo. Cuando no sepamos qué hacer, evidentemente tenemos que pedir ayuda, porque pedir ayuda es sinónimo de mayor probabilidad de llevarlo a cabo. Pedir ayuda, en este caso, podemos ir al centro sanitario más cercano o al médico de cabecera, comentar la situación y acompañar a la persona que está viviendo en ese estado, ¿no? Luego, si vemos que somos incapaces, podemos acudir, evidentemente, a profesionales de la salud mental como médicos psiquiatras o psicólogos clínicos que estén especializados en el tema de la suicidología o salud mental. Entonces es importante, ¿no? Cuando veamos que somos incapaces de llevarlo a cabo, pedir ayuda para que nos puedan orientar, ¿no? Hay unos teléfonos específicos de ayuda, creo que si no recuerdo mal el 024, ¿puede ser? Puede ser, ahora mismo sí. Vale, pero en caso de urgencia rápida siempre es el 112. Efectivamente. Y además tenemos otro recurso que es el Teléfono de la Esperanza, que es una asociación totalmente altruista que tiene atención 24 horas para, en cualquier situación de emergencia, están las personas preparadas y es totalmente gratuito, ¿no? Y entonces es un recurso más que está a nuestro acceso. Enric, dime qué frases no se le deben decir a un paciente que tiene pensamientos suicidas, como eso no pasa res, tranquilo, esto irá, te pasará. Es decir, serán ciertas frases que no ayudan, sino ¿qué frases serían estas? Sí, como muy bien dices, frases de positividad, de no pasa nada, esto es un pequeño bache, porque tenemos que tener en cuenta que la persona que está en ese estado tiene un sentimiento de culpa y de angustia. Si tú le dices, no pasa nada, esto es algo pasajero, siente más culpa, siente más malestar. Por lo tanto, hay que evitar ese tipo de frases y además bueno, esto es una tontería, ¿no? Esto no hay que decirlo, está totalmente prohibido hablando terapéuticamente, porque eso genera más malestar por quien lo vive. ¿Qué sí que hay que hacer? Escuchar, una escucha activa. Cuando no sepamos qué decir o qué hacer, en vez de decir alguna frase que puede ser contraproducente, estando ahí. ¿Qué necesitas? ¿Por qué te sientes así? ¿Hay algo que puedo hacer? Si en algún momento determinado requieres de alguna ayuda, tenme presente para ello. Si quieres desahogarte, puedes contar conmigo. Y entonces ahí tenemos que dar la opción a la persona de hacerlo. Si no quiere hacerlo en ese momento, ya lo sabe. Lo que haremos será estar pendientes, a lo mejor si es un amigo, vía telefónicamente o vamos a quedar cada 3 días, estar pendientes, pero no estar ahí como con frases que pueden ser tóxicas. La verdad es que esta gente se puede sentir débil como para no pedir ayuda, es decir, que sea un signo de debilidad, es decir, si pido ayuda es que soy una persona débil, frágil. Bueno, hay algunas personas que pueden tener ese tipo de pensamientos por una parte educacional y de crianza, porque siempre nos han enseñado que llorar es de débiles, precisamente, o que llorar es sinónimo a debilidad, pero sobre todo porque el hecho de precisamente de expresar la parte emocional, y más ahora en la sociedad que nos encontramos, que es todo individualismo, egoísmo, no hay que compartir, todo este tipo de situaciones que se dan por programas televisivos o que ahora están de moda o por las redes sociales, en el que no hay cabida a lo negativo, no hay cabida, todo es positivo. El otro día una persona me comentaba que se dedicaba a las redes sociales que tenía como profesión proyectar una imagen, porque tiene bastantes relaciones con marcas y tal, pero que él psicológicamente no se encontraba bien, ¿no? Entonces es muy importante normalizar cuando nos encontramos mal, normalizarlo. Es que es normal, es natural. No siempre podemos estar bien. Claro. Estábamos hablando al principio de la entrevista de que la pandemia ha acelerado de alguna manera los casos de trastornos. Podemos enumerar trastornos bipolares, trastornos del límite de la personalidad, dependencia en alcohol y drogas,
por culpa de todas estas cosas. Es decir, si tú pierdes el trabajo, si tú... Ya no estamos hablando, porque eso parece que sea ya hace mucho tiempo, ¿no? De cuando estabas recluido en casa 2 meses. Como muy lejano, ¿no? Eso parece ya que sea muy, muy lejano, que como mucho lo que hacías es alquilar un perro para que te dejasen salir. Bueno, es broma. De alguna manera, y una enfermedad tan dura, porque es una enfermedad durísima la esquizofrenia, ¿vale? Es decir, esto, vosotros como profesionales habéis notado ese incremento en vuestras consultas, habéis notado que incluso el segmento de edad es de la gente joven. Sí, lo hemos visto reflejado en un aumento de las consultas y también lo viene reflejando desde hace unos 6 meses hacia aquí la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, incluyendo la salud mental dentro de la Agenda 2030, la salud mental como elemento principal para el ciudadano, ¿no? Sí, hemos visto un aumento en este tipo de trastornos y luego también en situaciones de vida. ¿Cómo afronto una pérdida de trabajo? Y además, personas de mediana edad, estamos hablando entre 40, 50, que están laboralmente están activos, pero que no tienen esa oportunidad. O incluso procesos de separación y divorcio, situaciones que se dan, por ejemplo, gente que no tiene pareja y que va saltando de relación en relación. Gente también, hablabas de la adicción al tema del alcohol y del cannabis, de la cocaína, ha aumentado más de un 30%, pero también ha aumentado una barbaridad el aumento de la adicción a los videojuegos o del móvil en los adolescentes, como comentabas, ¿no? Eso, claro, hasta ahora no se había dado, pero como hemos estado en un periodo limitado en el que no hemos tenido la posibilidad de socializarnos, eso ha aumentado y también angustias y frustraciones. Y eso se ve reflejado, ¿no? Y además el tema que comentabas, la esquizofrenia, en el que tiene que tener un tratamiento combinado, no solamente psicoterapéutico, sino farmacológico, trastorno límite de personalidad, también el trastorno límite de personalidad se da también más en mujeres que en hombres, pero también la prevalencia ha aumentado. Luego, trastornos, vamos a decir, afectivos, ¿no? Como decía, porque no han sabido qué hacer o el cúmulo de incertidumbre. Claro, es que una persona que estaba teletrabajando, que ha estado enclaustrada durante X meses en casa y luego le ha dado por circunstancias la continuidad a ello, es como una persona aislada. Y una persona aislada es una persona vulnerable. Entonces ahí se dan este tipo de, en psiquiatría se dice, florece un trastorno mental. El teletrabajo, como bien dices, puede ser una solución, pero puede ser un problema, porque evidentemente es lo que tú estás comentando, es decir, vale, que estás muy bien, cuando es invierno pones la estufa, cuando es verano pones el aire acondicionado, pero estás en un mundo que no es de contacto con compañeros, estás en contacto con el ordenador y eso al final es complicado, sobre todo cuando has estado acostumbrado al cara a cara. Sí, el otro día una persona me decía, es que Enric, sigo teletrabajando y me da la sensación como que tengo un vacío porque no interactúo con personas. Y es que somos personas emocionales. Y efectivamente, como todo en la vida, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y como pros, pues tienes la accesibilidad, la inmediatez y el poder acceder a una información de forma directa, pero como contras, precisamente a la larga tiene eso, ¿no? De hecho, a nivel europeo salimos de España y las personas que estaban trabajando o teletrabajando, pues claro, eso como que lo han normalizado, ¿no? Y ahí hay un aumento del consumo del alcohol, hay un aumento en las depresiones, en ansiedades crónicas, personas que llevan medicación más de 10 años, 15 años, 20 años, y claro, es una realidad. Y dentro de todo, porque no está ligado y va todo en el mismo paquete, ¿no? Porque al final estamos hablando de salud mental y estamos hablando de temas importantísimos, sobre todo que afectan a la familia, ¿vale? Porque la familia es el núcleo que lo padece, ¿vale? Porque ya sea un caso de suicidio o lo que te voy a comentar ahora, que sería
el tema de los acosos escolares. Lo de los acosos escolares es que es una barbaridad tan grande lo que está pasando que incluso la misma Generalitat se está viendo a ver cómo forma docentes, a ver cómo crea la opción de personas externas para que tenga una vigilancia. Es que nos hemos vuelto locos. Bueno, no es que nos hemos vuelto, no es que nos hemos vuelto locos, sino que durante mucho tiempo hemos mirado hacia otro lado con respecto al tema del acoso escolar. Mira, si te voy a dar datos, 1 de cada 4 niños está siendo víctima de acoso escolar actualmente. En la Comunidad Valenciana más de 200.000 casos, que son aquellos que llegan ya, vamos a decir, al final, ¿no? Pero ¿y todos aquellos que no tienen la posibilidad, la víctima, de comunicarlo y afrontar? Efectivamente, el acoso escolar ha estado, está y estará. El problema es que no se invierte en prevención, porque la prevención nos ayuda a identificar. Y sobre todo, no solamente hay que formar al profesorado, sino hay que formar a los 3 elementos: profesorado, alumnado y, en este caso, también a las familias. Sí. No, decía a las familias porque en las familias hay dos ramas: padres y abuelos. Sí. Sí. Vamos a ver, el abuelo ha formado parte en los últimos años de una pieza básica para que los padres vayan a trabajar. Quizás a lo mejor un padre esté más encima de un niño, pero un abuelo a lo mejor no está tanto. Sí, por una parte educacional, porque siempre los abuelos son como más permisivos, porque, en fin, quizá asuman no tanto la responsabilidad, o sí, dependiendo un poco de cada familia, ¿no? Pero sí, aquí hay que tener presente todos los elementos, incluso también, ahora que dices el tema de las familias, cuando en alguna ocasión me he tenido la posibilidad de reunir con una familia que su hijo o su hija ha sido agresor, atención, agresor o agresora, en muchas ocasiones miran hacia otro lado, porque no se implican quizá en la vida personal o en el mundo afectivo del adolescente. Entonces es muy importante que no solamente hay que preocuparse si mi hijo o mi hija es víctima, sino que también si mi hijo o mi hija es agresor o agresora o observador, porque el observador es con su presencia o simplemente por un sentimiento de pertenencia al grupo fortalece y fomenta esa violencia, ¿no? Enric Valls, ha sido como siempre un placer hablar contigo. La verdad es que me hubiese gustado hablar de otros temas más agradables, pero la realidad es la que es y aquí no hemos venido a fomentar nada, hemos venido sobre todo a poner ese dedo en la llaga de una situación que está pasando, que es evidente que hay que solucionar tanto las instituciones como las personas. Es la única manera de acabar con esta lacra que tenemos y sobre todo pues eso, gracias por tu presencia aquí. Gracias, Miguel Ángel, por dar la oportunidad a este tipo de situaciones y por poner voz. Gracias. Gracias. A todos ustedes sí que encarecidamente rogarles que no permitan acosos escolares, que no permitan, por favor, que cuando vean a alguna persona en estos términos de suicidio, que echen una mano. Tenemos que acabar con esta lacra.